Un hombre que organizó el universo en ecuaciones. Una canción alegre que resume miles de millones de años en solo minutos. Un corredor que entrenó toda su vida y en todas sus carreras obtuvo salidas en falso y fue descalificado. ¿Qué tienen en común? Nada a primera vista. Uno pertenece a la ciencia, otro a la cultura pop, el tercero a una pista cualquiera frente a una línea blanca. Pero los tres giran alrededor de la misma obsesión humana: creer que existe un momento correcto, un segundo oficial, un disparo de salida que por fin valide que ahora sí va a empezar algo. Y entonces se revela lo incómodo. No estamos buscando tiempo, estamos buscando permiso o excusa para poder empezar. Permiso para creer que todo lo que viene va a ser distinto porque un número cambió. Este episodio no va sobre el año nuevo, ni sobre la nostalgia, ni sobre los propósitos que te van a durar por una semana. Es sobre esa coartada elegante que repetimos sin darnos cuenta. Después empiezo. Porque el tiempo no avisa cuando empieza, y la vida tampoco. Hola, gracias por llegar al jueves de Archivo 42. Este es el episodio 20. El tiempo. Bueno, pues aquí estamos otra vez. No como una sorpresa, no como un logro. Más bien como cuando llegas a un lugar que juraste no volver a pisar y aún así entras. El mundo entero contando hacia atrás como si el tiempo fuera educado, como si pudiera detenerse un segundo por cortesía. Fuegos artificiales, ruido, abrazos que duran lo justo para no incomodar. Celebramos mientras el tiempo avanza. Celebramos mientras el tiempo se va. En algunas mesas hay 12 uvas alineadas, 12 segundos exactos para comerlas. No son deseos, son intentos torpes de negociar con algo que no negocia. Urgencias disfrazadas de tradición. Pequeños actos de control en el último aliento del año. En otros lugares hay quien corre con una maleta vacía. Alguien más viste una prenda de un color específico. Velas encendidas, saltos, platos rotos. No como burla, como evidencia. Como prueba de que, en el fondo, creemos que este momento podría ser distinto, podría cambiar nuestras vidas. Mientras cantamos, algo termina. Mientras brindamos, fingimos que estamos ganando. Pero cuando baja el ruido y se apagan las luces, queda eso que nadie anuncia. La sospecha de que realmente no empezó nada, solo siguió. Y entonces llegan las preguntas. ¿Qué queremos cambiar ahora sí? ¿En qué nos queremos convertir? No como deseo, sino como urgencia, porque la vida acelera. Nos gusta pensar que llegamos a la mitad de nuestra vida alrededor de los 50 años, pero el tiempo no se reparte así. La infancia fue larga porque todo era nuevo. La adultez se encoge porque lo conocido se repite. Los días empezaron a parecerse demasiado entre sí, y sin darte cuenta, la sensación de haber cruzado la mitad de tu vida llega mucho antes. El tiempo se divide. Se comprime. A los 10 años, un año era el 10% de tu vida. A los 50 apenas es el 2% de tu vida. Y así, cada año pesa menos y se siente más pequeño. Se siente como se va entre tus manos. Por eso estos rituales. No porque funcionen o no funcionen, sino porque necesitamos creer algo muy específico sobre el tiempo para no descomponernos un poco cada año que pasa. Nunca he sabido cómo negociar con el tiempo. Lo bueno es que en el archivo siempre estuvo. Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo. Esto es Archivo 42. Todo esto que estuve hablando no pasa por casualidad, pasa porque el tiempo atraviesa todo lo que somos, nos guste o no. Decimos, es tiempo de cambiar, vendrán tiempos mejores, es tiempo de ayudar, como si el tiempo fuera un escenario neutral, algo quieto, disponible, esperando a que hagamos algo con él. Pero el tiempo no es un fondo, no es una finalidad, es más bien una condición. No hay pensamiento sin tiempo, no hay recuerdo sin tiempo, no hay decisión, miedo o expectativa que no esté hecha de tiempo.
somos completamente finitos. Y por eso, el tiempo no es una idea elegante ni abstracta. Es la precisión constante de saber que lo que pasa ya no vuelve. Desde que tenemos conciencia intentamos entenderlo. ¿Qué hubo antes? ¿Qué habrá después? ¿Qué significa empezar? ¿Qué significa terminar? Y en ese intento hicimos algo decisivo y casi imperceptible. Convertimos el tiempo en una cosa que pudiéramos manejar. Lo dibujamos como una línea, lo partimos en pedazos, lo llenamos de marcas y los llamamos años, meses y días. 31, 1, enero, no porque el tiempo lo necesitara, sino porque nosotros no sabíamos vivir sin eso. Sin marcas, la vida sería un flujo sin bordes, y un flujo sin bordes nos desorienta. Ahí aparece la grieta central de la que estoy hablando. El tiempo no se siente como se mide. La física puede contar segundos con precisión extrema, pero el cerebro no vive en segundos, vive en novedad, en repetición y en desgaste. Por eso la infancia se estira y la adultez se encoge. No porque el tiempo cambie, sino porque algo en nosotros ya no es lo mismo. El reloj no acelera. La falta de experiencias sí nos hace sentir que ha acelerado. Y aún así actuamos como si el tiempo fuera estable, uniforme e igual para todos, como si avanzar en el calendario fuera lo mismo que avanzar en la vida. Esa idea nos dio orden, ciencia, progreso, y también nos dejó una ilusión peligrosa, que el tiempo se puede cortar, cerrar y reiniciar cuando queramos. Ahí entra esta tradición del Año Nuevo, no como una fiesta ingenua, sino como un ritual de contención, una pausa simbólica frente a algo que no sabemos manejar, que el tiempo no se detiene y no espera el momento en que estemos listos. Decimos que es momento de cerrar ciclos, que es momento de empezar de nuevo, que ahora sí vamos a lograr lo que nos proponemos, no porque sea verdad o no, sino porque necesitamos creerlo para no mirar de frente lo breve que es estar existiendo en este lugar. Esto no es para consolarte ni para motivarte, es para incomodarte un poco, sinceramente, porque cuando entiendes que el tiempo no se reinicia y solo se acumula en tus espaldas, cada luego, cada después, cada en otro momento inicio, pesa distinto. Cada espera es una decisión, cada postergación, cada procrastinación es una apuesta. No vivimos dentro del tiempo, vivimos expuestos a él. Y para entender por qué insistimos en tratarlo como algo negociable, reiniciable y domesticable, hay que volver al momento exacto en que dejamos de sentir el tiempo y empezamos a contarlo. El archivo no guarda años, no distingue entre el 31 y el 1, no reconoce calendarios ni celebraciones. Eso es cosa nuestra. El archivo conserva otra cosa, instantes, momentos mínimos que no hicieron ruido al ocurrir, segundos que no permitieron nada y aún así torcieron algo. En uno de esos registros aparece una nota breve, sin fecha y sin autor. Dice lo siguiente: las fronteras temporales no existen en el mundo, existen en quien necesita orientarse dentro de él. Aquí, un milenio y un parpadeo pertenecen al mismo flujo. La línea nunca se corta, nunca se ha cortado. Lo único que hacemos es marcarla. Rayas, etiquetas, nombres para decir esto terminó y esto empezó. No para que el tiempo lo sepa, para no perdernos nosotros. El archivo guarda lo que nadie celebró. Silencios, interrupciones, miradas que duraron un segundo de más. Y en todos esos registros, el tiempo avanza igual, sin pausas, sin reinicios, sin darte tiempo de organizarte para volver a empezar o volver a intentar. Aquí no hay un fin de año, no hay un muro entre el ayer y el hoy, solo hay una continuidad. El archivo lo conserva así porque hubo un momento exacto en que dejamos de sentir el tiempo y empezamos a medirlo. Y ese momento tiene un nombre propio. Isaac Newton no fue el hombre de la manzana. Esa imagen es cómoda, inofensiva y casi infantil. La manzana sirve para cuentos. Newton sirve para explicar por qué el mundo empezó a obedecer relojes. Tenía poco más de 20 años cuando la peste cerró la Universidad de Cambridge. Mientras otros huían, él se encerró. No por valentía, por obsesión.
En ese aislamiento, meses que hoy llamamos improductivos, hizo algo difícil de dimensionar. Inventó, o mejor dicho, desarrolló el cálculo, formuló las leyes del movimiento y unió la caída de una fruta con el movimiento de los planetas. No resolvió un problema, cambió el terreno donde los problemas podían existir. Hay una anécdota que se repite en voz baja entre quienes estudian a Newton. Cuando él decía, no tengo la respuesta, no quería decir, no lo sé, quería decir, dame tiempo. Y cuando volvía, ya no respondía a la pregunta. Había creado el lenguaje necesario para que la pregunta dejara de ser un problema. Ese era el nivel de genialidad de esta persona. No era brillante por rapidez, era brillante por profundidad. Newton necesitaba que el universo fuera comprensible, predecible y cerrado. No soportaba lo ambiguo, y para lograrlo necesitaba algo más que ecuaciones. Necesitaba un escenario estable, donde esas ecuaciones no se movieran. Así apareció su idea más silenciosa y más decisiva, un tiempo absoluto, uniforme, matemático, un tiempo que avanza igual aunque no pase nada, aunque nadie mire, aunque no estemos aquí. La manzana pudo caer, pero lo que realmente cayó fue otra cosa, la idea de que el tiempo era una experiencia. Desde Newton, el tiempo dejó de sentirse y empezó a contarse. No porque fuera verdad o no, porque así el universo podía ordenarse y adaptarse a estas ecuaciones. Y funcionó demasiado bien. También que todavía hoy vivimos dentro del tiempo que Newton necesitó para que sus ecuaciones se cerraran. Un tiempo que no espera, que no escucha, que no se detiene para nadie. La genialidad de Newton no fue entender el tiempo, fue domesticarlo. Y sin darnos cuenta, aprendimos a vivir como si ese tiempo fuera el único posible. En esta sección, cuando hablamos de un libro, no soltaremos al personaje que hablamos en la sección anterior. Su libro quizá más conocido se llama Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Principia Mathematica para decirlo sin latín, y lo escribió precisamente Isaac Newton en 1687. Newton hizo muchas cosas, desarrolló el cálculo, explicó la gravedad, revolucionó la óptica, y hizo muchísimas cosas más que siguen siendo fundamentales en nuestra vida diaria. Pero en este episodio no podemos abarcar a todo Isaac Newton. Aquí nos interesa una decisión específica. En el Principia, este libro, Newton necesitaba que el universo fuera comprensible, predecible y calculable. Y para lograrlo, tuvo que fijar algo que no se moviera. Ese algo fue el tiempo. En el libro, el tiempo es definido como absoluto, uniforme y algo matemático. Fluye por sí mismo, no depende de lo que ocurra dentro de él, no se deforma, no se detiene. Eso permitió algo extraordinario, usar el mismo tiempo para calcular una órbita, para predecir un eclipse o para coordinar sistemas completos. El Principia no solo ordenó el cosmos, le dio al mundo un marco temporal confiable. Y ese marco no se quedó en la física, se filtró hacia la vida, a los horarios, a los calendarios, a la idea de productividad, a la noción de aprovechar el tiempo o perderlo. El tiempo newtoniano se volvió el árbitro invisible de lo que ahora llamamos modernidad. Por eso hablamos de ganar tiempo, de llegar a tiempo, de empezar de nuevo, como si el tiempo fuera un recurso externo y no la sustancia misma de la experiencia que estás viviendo. El Principia no decía que el tiempo pudiera cortarse, pero al volverlo estable y neutral, nos dio la ilusión de que podía administrarse. Y cuando algo se administra, se divide, en horas, en semanas, en años que terminan y luego empiezan. Y aquí es donde pensamos que está la grieta. El tiempo que Newton necesitó para explicar el universo funciona perfectamente para las ecuaciones, pero no necesariamente para la vida, porque no todo lo que existe fluye igual. No todo lo que importa es uniforme, no todo el tiempo se siente como se mide. El Principia no estaba equivocado, era exacto, era necesario, era preciso, pero dejó abierta una pregunta que la física tardaría siglos en atreverse a tocar y que nosotros seguimos evitando en la vida diaria. ¿Y si el tiempo no fuera una sola cosa? Hay una canción que parece ligera y casi como infantil. Muchos la recuerdan porque fue el intro de una de las sitcoms más exitosas de los últimos años, de Big Bang Theory. Pero lo que hace es extraño. Resume la historia del universo en un par de minutos. The History of Everything.
de la banda de Bare Naked Ladies empieza en el Big Bang, y ahí aparece una idea que incomoda. No hay algo previo al año 1, no hay un borrón y cuenta nueva, no hay un momento donde todo se detenga para volver a empezar. Hasta donde sabemos, el Big Bang no fue un botón de reinicio, fue un límite, un borde. No algo que ocurrió dentro del tiempo, sino el punto a partir del cual el tiempo empieza a tener sentido para nosotros. Antes de eso no hay un antes que podamos imaginar. Y después de eso, el universo no hizo una pausa, no respiró, no esperó, simplemente siguió y hasta el momento sigue en ese mismo tiempo. Cuando la física dice que el tiempo no fluye, no quiere decir que esté congelado, quiere decir algo más cercano a la experiencia humana, que el tiempo no se detiene para marcar transiciones. La realidad no avisa, no señala cierres, no pone finales limpios. Nada te dice hasta aquí llegaste y hay una pausa, o a partir de aquí va a empezar algo nuevo. Eso lo ponemos nosotros. El tiempo no se apila como páginas que se arrancaron. No se vacía al cambiar de número. Cada momento nace llevando encima todos los momentos anteriores. Por eso no existen cortes reales, no porque todo ocurra al mismo tiempo, sino porque nada desaparece del todo. ¿A qué me refiero con esto? A que lo que fuiste toda tu vida sigue fluyendo contigo hasta el último momento de tu existencia, a pesar del calendario. Aquí es donde entra de nuevo Newton. Newton necesitaba un tiempo ordenado, estable, divisible, para que la ciencia funcionara. Un tiempo que pudiera separarse en unidades limpias, en segundos, horas, días. Ese tiempo nos sirve para medir, para coordinar, para la física en sí, para organizarnos. Pero el universo no vive en ese tiempo. El tiempo del cosmos no tiene semanas, no reconoce meses, no sabe cuándo es 1 de enero. Es continuidad sin ceremonia. Y entonces nuestro ritual queda expuesto. El año nuevo no es un evento del tiempo, es un deseo humano. El deseo de que algo por fin se detenga un poco, de que lo anterior deje de pesar en nuestras espaldas o en nuestros corazones, de que ahora sí podamos empezar con un reinicio, empezar ligeros. Ese lo pudiéramos comparar con el mismo deseo que aparece cuando abrazamos o besamos a alguien que amamos y deseamos que ese tiempo se congelara para siempre, o cuando menos que durara un segundo más. Es el mismo impulso de querer detener el tiempo o acelerarlo o volverlo cero otra vez, pero simplemente no podemos. Llegamos al 1 de enero con la misma historia a nuestras espaldas, los mismos hábitos, las mismas inercias, las decisiones que tomamos y las que evitamos. Volviendo a la canción, esta avanza sin detenerse, miles de millones de años sin pausa, como el universo, y nosotros en cambio necesitamos decir, aquí terminó y aquí empieza el nuevo yo, no porque el tiempo lo haga, sino porque sin esa ilusión de reinicio, tendríamos que aceptar algo mucho más difícil, que no empezamos de cero, nunca empezamos de cero, solo continuamos con lo que somos. Durante siglos nos bastó la idea de Newton, un tiempo único, estable e igual para todos. Servía para explicar el mundo y para ponerlo en orden. Hoy sabemos algo distinto, no porque lo sospechemos, sino porque lo usamos todos los días. Neil deGrasse Tyson lo ha explicado durante años, en libros, conferencias y entrevistas, sin misticismo ni dramatismo. El tiempo no ocurre igual en todas partes, ni para todos, ni siquiera ahora mismo. No está hablando de viajes en el tiempo, ni de universos paralelos, ni de teorías donde todos los tiempos, pasado, presente y futuro, están sucediendo en el mismo instante. No estamos yendo tan lejos a esas teorías que aún así pudieran ser posibles. Estamos hablando de algo cotidiano, medible. Los satélites GPS, los que hacen posible que tu teléfono sepa dónde estás, llevan relojes atómicos extremadamente precisos. Esos relojes no marcan exactamente lo mismo que los relojes idénticos aquí abajo en la Tierra. Allá arriba el tiempo ocurre distinto, un poco más rápido por la menor gravedad, un poco más lento por la velocidad a la que se mueven. La diferencia es mínima, microsegundos, pero si no se corrige constantemente, tu ubicación se equivoca kilómetros cada día. El sistema deja de funcionar. Eso significa algo difícil de esquivar. Mientras tú lees esto, el tiempo ya está ocurriendo de manera distinta en otros lugares. No mañana, no en teoría, es ahora mismo. Entonces, con esto podemos decir que no existe un tiempo único que gobierne todo. Existen condiciones, contextos, relaciones. Newton nos dio un tiempo que funciona. Pero luego, con el paso de los años, vino alguien más. Albert Einstein mostró que ese tiempo tiene límites. Y nosotros, que no somos ni entendemos completamente ni a Newton ni a Einstein, vivimos
en medio, usando un modelo simplificado para no volvernos ingobernables, porque aceptar el tiempo tal y como es, variable, desigual y dependiente, haría casi imposible coordinar una vida, pero aún así lo intentamos domesticar. Por eso el 1 de enero, por eso los cortes, por eso la ilusión de reinicio, no porque el universo cambie, sino porque nosotros lo necesitamos. El tiempo no se detiene en Año Nuevo, no se alinea, no se resetea. Lo único que cambia es nuestra decisión de actuar como si algo nuevo empezara ahí. Y aquí estamos casi llegando al punto clave. Si el tiempo ya ocurre distinto para cada quien, si nunca hubo un disparo de salida universal, si la carrera empezó hace mucho, entonces el primer segundo del resto de tu vida no depende del calendario, depende del momento en que dejas de esperar a que el tiempo te dé permiso de actuar. El archivo a veces traduce las ideas para que no se queden flotando, por eso conserva historias como esta, donde el mensaje se disfraza de fábula. Había una persona a la que desde pequeña le dijeron que estaba hecha para correr, no como metáfora sino como destino. Siempre iba un paso adelante, con las piernas, con la mente, de esas personas que parecen vivir un poco más rápido que el resto de nosotros. Con los años la vida la fue empujando hacia lo lógico, correr de manera organizada, medida y profesional. Entrenó el cuerpo, horas al amanecer, dietas calculadas al gramo, ensayos mentales de cada zancada, años enteros invertidos en una sola meta, la carrera que lo justificaría todo, la que daría sentido a todo lo anterior, la que confirmaría que había venido a este mundo solo para eso. Se llegó el día, el estadio estaba lleno, el sol quemando la pista, la línea blanca en el suelo, las expectativas eran altísimas, el corazón latiendo como un reloj fuera de control. En eso sonó el banderazo de salida, y salió una fracción de segundo antes, salida en falso, descalificación. Nada heroico, nada en cámara lenta, simplemente se equivocó, salió antes y fue descalificada esta persona. Entonces volvió a entrenar, no para correr mejor, correr ya lo sabía, sino para esperar mejor. Meses después hubo otra competencia, otra línea pintada, otro intento, otras expectativas altas ahí en la línea. Esta vez contuvo el cuerpo, contuvo la respiración, contuvo el impulso, pero el reflejo volvió a ganar. Otra vez, otra salida en falso. Nadie discutió la decisión, las reglas eran claras, descalificación. Y así pasaba el tiempo. La preparación volvía, la espera volvía, el propósito volvía, la carrera volvía, y el banderazo siempre parecía llegar a destiempo. El archivo no dice en esta historia si la persona llegaba con miedo, no dice si llegaba cansada, no dice si llegaba convencida de que esta vez sí lo lograría. El archivo solo registra algo más simple, que siempre llegaba, que nunca dejó de prepararse, que nunca dejó de estar en la línea, que nunca dejó de creer que valía la pena presentarse y correr, pero siempre llegaba a destiempo. Y ahora, en este silencio, el archivo deja caer la parte más incómoda. Tal vez el problema no era el banderazo, tal vez nunca lo fue. Tal vez la carrera no empezó tarde ni temprano, tal vez empezó hace mucho, y tú sigues esperando a que alguien decida cuándo debes empezar a correr. Quizá basta que recuerdes algo más básico. Naciste para correr, no para esperar a que te dieran permiso para hacerlo. A veces basta dejar de mirar el reloj y dar el siguiente paso con lo que ya eres, con lo que tienes y con todo lo que cargas. Porque si algo dejó claro el archivo es esto: el tiempo no avisa cuando empieza, la vida tampoco, y aún así sigue en marcha. Si algo debería de quedar claro después de todo este recorrido es que nunca estuvimos hablando solo del tiempo, no del Big Bang, no de Newton, no de relojes atómicos flotando sobre la Tierra. Eso fue el rodeo, la forma lenta de llegar a algo más profundo, porque el tiempo en realidad es el idioma que usamos para aplazar decisiones. Decimos cuando empiece el año, cuando tenga más tiempo, cuando todo se acomode, cuando sea el momento correcto, como si el tiempo fuera una puerta cerrada, como si alguien más tuviera la llave. Pero el tiempo no te espera, el tiempo no se acomoda,
no se alinea para darnos ventaja. El tiempo que medimos no es el mismo tiempo que vivimos. El tiempo que organizamos no es el tiempo que atraviesa nuestras vidas. Y el tiempo que celebramos no decide nada, no decide quién eres y no decide en lo que te vas a convertir. El año nuevo importa, sí importa, pero no por lo que promete. Importa porque deja al descubierto algo frágil, nuestra necesidad de cortes limpios, de marcas visibles, de permisos simbólicos para hacer lo que ya sabíamos que queríamos hacer antes de llegar a este momento. Entonces, ¿de qué se trató realmente este episodio? Pues se trata de la espera quizá, de la fantasía de que la vida empieza después de algún momento que queremos imaginar, de la idea de que va a existir un banderazo claro, de la creencia de que si no arrancamos perfecto, tus esfuerzos no cuentan. Pero la vida no arranca, la vida no continúa, la vida no te avisa cuándo debes de empezar a correr. Y eso es lo que debe de incomodarte en este episodio, porque si no hay un inicio limpio, tampoco hay excusas limpias. Si no hay reinicio real, entonces nada se puede dejar en pausa, nada se puede postergar, nada se puede procrastinar. Todo lo que eres y todo en lo que te puedes convertir ya está en juego. No para resignarte, no trato de deprimirte, no trato de que te rindas, trato de ayudarte, aunque no lo parezca, a soltar una presión que no aclara y no sirve para nada. La ansiedad de hacerlo todo a partir de un minuto exacto, en el año correcto, en el orden perfecto. Tal vez no se trata de cambiar de vida, tal vez se trata de intentarlo otra vez sin pedirle al reloj que te absuelva por haber empezado tarde o temprano. No con más prisa, no con menos ambición, con menos desdicha, porque el problema nunca fue el tiempo, fue usarlo como coartada para no decidir, para no empezar a hacer lo que necesitamos verdaderamente o lo que queremos verdaderamente hacer. Como en todos los archivos, lamento decirte que no hay respuestas aquí, solo hay una verdad difícil de celebrar. Nunca hubo un inicio que esperar. No hay un segundo especial donde todo se vaya a ordenar en tu vida. Lo único constante es que el tiempo no se detiene. Y ahora la pregunta que queda no es ¿qué vas a hacer este año? Es otra que va a ser más incómoda. ¿Qué vas a hacer ahora que sabes que el tiempo perfecto para cumplir tus sueños no existe? Ese tiempo lo decides tú. Si este episodio te dejó algo dando vueltas, no lo tapes con ruido. No te voy a pedir una lista de propósitos, esa ya lo hace todo el mundo, y casi siempre sirve para lo mismo, para postergar y para procrastinar. Haz por favor algo más pequeño y más incómodo. Nombra una sola cosa, eso que llevas meses o años dejando para después, para cuando estés listo. Esto que empujas para el lunes, para el próximo mes, para el próximo enero, como si el tiempo fuera a darte permiso de realizarlo en ese momento. Déjamelo en los comentarios, una sola línea basta, no para exhibirte, para dejar de esconderlo. Y si este episodio rozó fibras que no esperabas, compártelo con alguien que viva diciendo después empiezo. A veces una coartada solo se rompe cuando la escuchas en boca ajena. Y bueno, antes de cerrar quiero dejar una nota del archivo. Este episodio marca el final de la primera temporada de Archivo 42. No parece, pero fueron 20 episodios, 20 archivos abiertos. No llegaron a multitudes y pues de momento está bien así. Si alguno de los episodios le sirvió a alguien, aunque haya sido para una sola persona, entonces creo que el archivo hizo lo que tenía que hacer. Por mi parte, yo también necesito una pausa. No es una despedida, es una pausa. Escribir esto, sostenerlo, afilarlo, buscarle forma a cosas que simplemente no la tienen, pesa. Y no quiero seguir solo por inercia. Quiero reorganizar mi mente, darme tiempo de leer, de escuchar y de volver con más filo. No sé cuánto tiempo dure esta pausa, espero solo sean un par de semanas, pero hay algo que te quiero decir, no voy a dejar de escribir. Mientras tanto, el archivo no se apaga. Los lunes van a empezar a aparecer expedientes, otra zona del mismo universo de Archivo 42, más gris, más incómoda, un poco más oscura, con el mismo pulso y con la misma voz sin rostro. Si no los has escuchado, date el tiempo, creo que son bastante interesantes. Si ya los sigues, quédate cerca porque van a venir más en el mismo lugar. Guarda este episodio, suscríbete si no lo has hecho, y si algún archivo no te sirvió cuando lo escuchaste, quizás pudieras darle otra oportunidad. Con esto termino yo, pero el archivo siempre tiene la última palabra. Acompáñame a cerrar el episodio.
y la primera temporada de Archivo 42. Cuando se apaga la música, cuando los mensajes dejan de llegar, cuando la casa vuelve a sonar como casa, no pasa nada extraordinario. No hay alguna señal de que ya es momento de hacer algo. No hay un instante distinto al anterior. Solo lo mismo de siempre. Tu vida sigue. El primer segundo del resto de tu vida nunca fue un evento. No cae del cielo. No trae instrucciones. No inaugura nada. Tal vez por eso duele tanto el 1 de enero. No por nostalgia, sino por claridad. Porque se parece demasiado a una pregunta que no se resuelve sola. ¿Cuánto de lo que sigues dejando para después de verdad va a ocurrir en algún momento de tu vida? Yo tampoco tengo la respuesta, solo esta sospecha. Si esperas el momento correcto, nadie va a venir a confirmártelo. Archivo 42, donde el tiempo no espera. No lo dije todo. No me creas nada. Tal vez este archivo no era para abrirse el día de hoy, pero guárdalo cerca, por si mañana lo necesitas. Nos escuchamos en el próximo archivo.